Buenos días. En este video vamos a analizar las principales características de los circuitos RLC. En un primer momento vamos a tener un circuito solamente RC, vamos a cerrar el switch y vamos a esperar muchísimo tiempo, por lo menos 3 veces tau, de tal manera que la carga en el capacitor sea máxima. Una vez cumplido este tiempo, vamos a abrir el switch que enlaza al capacitor con la resistencia y la FEM y vamos a cerrar el switch que enlaza al capacitor con la resistencia y el inductor. De esta manera tenemos un nuevo circuito en el cual el capacitor está cargado con una carga inicial y está conectado solamente a una resistencia y a un inductor. Es por eso que se denominan circuitos RLC. Utilizamos la ley de Kirchhoff de las espiras y generamos una ecuación que enlace los voltajes entre todos los elementos. Nos damos cuenta que es una ecuación diferencial respecto a la variable Q. Sin embargo, sabemos que la corriente también está expresada en función de la variable Q. Reemplazamos la corriente en las ecuaciones superiores y finalmente encontramos una ecuación diferencial lineal de segundo grado con coeficientes constantes. Estas ecuaciones se resuelven comúnmente utilizando el método de Euler, en el cual buscamos la solución a la carga como una función exponencial. Derivamos la carga una y dos veces y reemplazamos esto en la ecuación diferencial de segundo grado. Esto permite que se eliminen todas las exponentes y finalmente llegamos a una ecuación que se conoce como la ecuación característica y es la que nos permitirá determinar las raíces que van a ser reemplazadas en la solución que estábamos buscando. Encontramos las raíces para lambda, pero nos damos cuenta que la solución va a ser muy diferente dependiendo de la relación que exista entre la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Analizamos de forma más detenida el argumento de la raíz. En el primer caso, consideremos que el argumento de la raíz es mayor que 0. En este caso, vamos a tener dos raíces reales y distintas, que pueden ser expresadas de la siguiente forma. Para finalizar y para poder construir el gráfico de una mejor manera, vamos a expresar a las variables lambda1 y lambda2 como la suma de un número negativo más una constante que contiene la raíz. Es decir, vamos a tener la multiplicación de dos funciones exponenciales, una con un número positivo y otra con un número negativo. Esto va a definir el comportamiento de nuestra función posteriormente. A este circuito se lo conoce como sobreamortiguado. En el segundo caso, vamos a considerar que el argumento de la raíz es igual a 0, y en este caso vamos a tener dos raíces reales e iguales. Por esta razón presentamos la solución de la carga como la suma de una función exponencial más el tiempo multiplicado por otra función exponencial. Esto garantiza que estas soluciones sean independientes. A este circuito se lo conoce como críticamente amortiguado. Finalmente, consideremos el caso en el cual el argumento de la raíz es negativo. En este caso vamos a tener dos raíces imaginarias y diferentes. Si presentamos el exponente de la función exponencial como la suma de un número negativo más este número imaginario, la exponente con el número negativo va a quedarse como un exponente elevado a un número negativo por un exponente elevado a un número imaginario. Este exponente la expresamos como la suma de un seno y un coseno. Y finalmente a este circuito se le conoce como un circuito subamortiguado. Vamos a graficar estas tres soluciones de la carga respecto al tiempo. En primer lugar escogemos el circuito subamortiguado. En este caso tenemos una función exponencial con un exponente negativo que multiplica a la suma de dos funciones sinusoidales. La carga en el tiempo va a caer determinada por la función exponencial, sin embargo, esta va a oscilar debido a la suma de funciones sinusoidales. La carga en el tiempo va decayendo debido a que tenemos una resistencia que disipa energía. La energía almacenada en el capacitor va a ser transferida a energía almacenada en el inductor, pero con cierta disipación, determinada por la resistencia. Este es el caso en el cual la resistencia es muy pequeña. Después graficamos el circuito críticamente amortiguado, en el cual tenemos dos funciones exponenciales elevadas a una potencia negativa, multiplicado por el tiempo, lo cual reduce la velocidad con la que cae la carga, y finalmente el circuito sobreamortiguado, en el cual la resistencia es muy grande, disipa muchísima energía, y tenemos dos funciones exponenciales con argumento negativo, lo cual hace que la carga en el circuito caiga de forma muy rápida, debido a que la resistencia es grande y la energía disipada es grande. En este caso no podemos ver ningún tipo de oscilación, es decir, el inductor no se alcanza a cargar. Muchas gracias.